de hoy. Eh, para la sesión de hoy es, bueno, ya la última parte de las sesiones. Iba a dar una más, pero muy posiblemente creo que no voy a poder, pero es- espero que con esto ya terminemos los temas. Eh, Como habíamos quedado la semana pasada, hicimos una pequeña introducción del pipeline, recordando un poco el procesador que vimos en realidad era un uniciclo. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando se dividen los tiempos de operación. Entonces, básicamente, la agenda de hoy es, bueno, vamos a ver el pipeline dentro del MIPS y el control respectivo. Y después vamos a ver cuáles son los riesgos que existen dentro del pipeline. En este caso es una estructura de datos y de control y cómo se manejan las excepciones en MIPS. Entonces, para iniciar, eh, básicamente el pipeline es una técnica la cual se basa en ejecutar múltiples instrucciones sobrepuestas entre sí. ¿Ok? Eh, para visualizar mejor el ejemplo, imaginémonos que se está lavando ropa. eh, y la forma de realizarlo sin pipeline sería primero lavar, luego secar, luego se dobla y finalmente se guarda para cada prenda, ¿verdad? Y una vez que termina la primera prenda, se seguiría con la segunda, y después con la tercera, y después con la cuarta. Implementando pipeline, cuando el primer conjunto de ropa sucia o la primera prenda sale de la lavadora hacia la secadora, se introduce la siguiente prenda sucia a la lavadora. ¿Ok? Eh, en cierta forma se ejecuta de forma paralela cada uno de los conjuntos o de las ropas. Lo mismo sucede a nivel de una arquitectura, bueno, lo mismo sucede con el pipeline en el MIPS y las instrucciones. Y este principio de pipeline también es posible aplicarlo para los microprocesadores. El pipeline toma relevancia no solamente aumentando la velocidad de procesamiento como tal para las instrucciones, sino que en realidad lo que hace es mejora cuántas instrucciones son procesadas en el tiempo. Básicamente el pipeline aumenta la cantidad de instrucciones ejecutadas simultáneamente y la tasa a la cual las instrucciones son inicializadas y completadas. Pero como se puede notar o se puede dar una idea, eh, si se compara esta instrucción con esta instrucción, toma el mismo tiempo, toma la misma cantidad de ciclos procesar una prenda. Básicamente el pipeline para una instrucción no mejora el procesamiento eh, para una instrucción. O sea, una sola instrucción va a durar lo mismo en procesándose en un procesador con pipeline o sin pipeline. Eso es, no hay problema, mientras sea multiciclo. Este tiempo de procesamiento para una sola instrucción se le llama tiempo de latencia. Después, si recordamos un poco la presentación anterior, se observó el camino de datos, ¿verdad? Con las etapas del pipeline, eh, identificando la división. Bueno, se mostró el camino de datos. En este caso vamos a mostrarlo cómo es que se divide las etapas del pipeline, identificándolos cada uno en 5 etapas, que en este caso es el instruction fetch, instruction decode, execution, memory access y write back. Eh, Como se observa, hay situaciones en las que el flujo no sigue el desplazamiento típico, que en este caso se ha presentado de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la etapa de write back, que coloca el resultado de vuelta al banco de registros, ¿verdad? Y la selección del valor del siguiente estado del program counter, ya sea el valor incremental o una dirección de memoria, son retroalimentaciones, por así decirlo. Okay. Esto tiene dos problemas, porque el primer flujo de datos que habíamos hablado, o sea, el de la etapa de write back, puede incurrir en riesgos de datos, y la segunda condición puede incurrir en riesgos de control, que más adelante vamos a observar qué son. ¿Sí? Denme un segundo. Eh, El principio, para lograr este desplazamiento en paralelo de las instrucciones, se guardan los datos en registros intermedios o intermediarios ubicados entre las etapas, como se observan en estos registros, ¿no? Aquí se guardan los datos y se mueven por ciclos.
o se mueven cada ciclo. Eh, Usualmente se componen por flip-flops, por lo que la transición de datos es generada por ciclos, se cuentan ciclos de reloj. Una manera de mejorar el pipeline y hacerlo más veloz es aumentar la cantidad de etapas del pipeline. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de etapas, lo que se hace es se disminuye el proceso que se tienen que hacer entre cada etapa. Por ejemplo, una etapa puede contener un acceso a memoria y una escritura. Pero en este caso, si se divide en una que sea nada más un acceso a memoria y una etapa separada de escritura, el tiempo de reloj que se ocupa para el acceso a memoria es menor que si se ocupase del acceso a memoria más la escritura. Por lo tanto, el, el retraso, digamos, se maximiza la frecuencia a la cual se puede operar. Eh, Como sabemos, el control actúa sobre los elementos combinacionales con el fin de realizar las tareas deseadas. Estas señales deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar el pipeline, por lo que se agrupan en registros dentro de etapas del pipeline. ¿A qué me refiero con eso? Las señales de control tienen que desplazarse en conjunto con los datos para decirle al pipeline cómo proceder con los datos que se van desplazando dentro de la línea de datos. En otras palabras, las señales de control tienen que también ser parte o también tienen que recibir un proceso de pipeline que esté eh, en línea con el pipeline del procesador. Esto para que cada ciclo de reloj las señales de control se desplace con la instrucción deseada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos básicamente un pipeline completo del MIPS, ya como se vería el MIPS con la implementación en multiciclo. Y como se observa, las señales de control son parte de los registros, ¿verdad? Aquí en este caso. O sea, se van desplazando en conjunto con los registros. Ahora vamos a pasar un poco a los riesgos los riesgos dentro del pipeline. Básicamente los podemos ver de tres formas. Bueno, los podemos dividir en tres. Un riesgo estructural, un riesgo de datos y un riesgo de control. Y bueno, para definir un poco qué es riesgo, un riesgo es una situación en la cual el procesador no puede ejecutar la siguiente instrucción en el siguiente ciclo de reloj, básicamente. ¿Ok? Entonces, para el riesgo estructural, ocurren cuando... ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, una pregunta general. Cuando usted dice que hay un riesgo, obviamente puede suceder algo indeseado, por decirlo así. Que me imagino, no sé, como que se meten datos en el registro y no se hayan sacado los anteriores, por ejemplo. Ujú. ¿Esa arquitectura tiene alguna manera de recuperarse un error de ese tipo? Eso es lo que vamos a ver. Ah, ok, ok. Está bien. Ujú. Está bien. Entonces, ¿qué es un riesgo estructural? Un riesgo estructural es básicamente cuando dos o más instrucciones dentro del pipeline requieren usar el mismo recurso, o en otras palabras, el hardware no puede soportar la combinación de instrucciones que se quiere ejecutar en dado ciclo de reloj. Por ejemplo, si ven en este diagrama de acá, hay dos instrucciones que requieren usar memoria al mismo tiempo. Eso significa que va a haber una colisión. Y si necesitan usar una misma posición de memoria, va a haber un problema todavía más grave. Esos son riesgos de datos. ¿Qué es un riesgo de datos? ¿Ok? Los riesgos de datos se generan cuando una instrucción depende de otra que aún no se está procesando, que no se ha procesado en el pipeline. Eh, Esta dependencia se puede solventar al notar que una vez que el dato ha sido procesado por la ALU, se puede utilizar para la instrucción siguiente sin pasar por la etapa de write back o memoria. Y el proceso de añadir extra hardware para tomar el dato de manera adelantada se le llama forwarding o bypassing. ¿Qué nos referimos con un riesgo de datos? Veamos este ejemplo de acá. ¿Sí? En este ejemplo tenemos que hay que hacer una carga o vamos a crear una palabra en R1 de la, eh, una posición de memoria en 0 con un offset de R2. Bueno, un offset de 0
en una dirección cargada por R2. Okay. Pero aquí ocupamos el dato que está en R1 y en otra instrucción también. Eso significa que si el dato no ha sido cargado adecuadamente en estas instrucciones, no se puede mover por el pipeline, porque pues, va a utilizar los registros. ¿Okay? Básicamente, si se alteran los datos encontrados en R1, va a alterar los datos subsecuentes, en este caso el sub y en este AND. Y ya este orden no es tan relevante porque ya no va a afectar tanto, pero como todos ocupan el R1, si el dato en este R1 es alterado, los resultados no van a ser los datos no van a ser los esperados que se van a mantener guardados. Los riesgos de datos los podemos dividir en tres. Es el read after write, que ocurre cuando una instrucción realiza una lectura inmediatamente después de una escritura. A esta también se le llama dependencia verdadera. El write after read, que es el riesgo ocurre si la estructura se realiza antes de la lectura. Y a esta dependencia se le conoce como antidependencia. Y el write after write, que es dos instrucciones se escriben en una misma posición y el riesgo ocurre si las escrituras ocurren en el orden incorrecto. Y también se le conoce como dependencia de salida. ¿Sí? El forwarding, como ya lo habíamos hablado, era el proceso de añadir un extra hardware para que una vez que el dato sea ejecutado, sea visto sea procesado por la siguiente instrucción. ¿Sí? En este caso, deje aquí un add S0 y en la siguiente inmediatamente utiliza el S0. ¿Okay? Eso significa que este S0, si no tuviera forwarding, tendría que esperarse hasta que termine writeback para poder utilizar el dato. Básicamente, eso se le llama stalling. ¿Okay? Y dar tiempo para que el dato pueda ser procesado, eso es lo que se llama stalling o agregar burbujas. ¿Okay? Entonces, el forwarding funciona bien mientras la etapa de destino se encuentre más adelante en el tiempo que la etapa donde se encuentra el dato. En otras palabras, un camino de salida de la etapa de memoria hacia la etapa de ejecución no es viable porque implica devolverse en el tiempo prácticamente. ¿Cómo se ve en este ejemplo? De la etapa de memoria a la etapa de ejecución hay que devolverse. Bueno, si esta etapa, más bien de acá, si la etapa de memoria va más atrás que la etapa de ejecución, hay que devolverse. ¿Cómo se observa en esta figura? Perdón. Aquí, aquí no se puede prácticamente devolver. Si usted tuviera que hacer esto, por ejemplo, si esta etapa estuviera atrás, como se ve acá, uno no puede adelantar, no puede devolverse en el tiempo. Eso es lo que quería decir. Ay, perdón, estoy un poco resfriado. En otras palabras, un camino de salida de la etapa de memoria hacia la etapa de ejecución no es viable porque implica devolverse en el tiempo, como ya se vio acá. Ok. ¿A qué me refiero con devolverse en el tiempo? Vean, aquí termina la etapa de ejecución y de ejecución pasa a ejecución. Pero aquí termina la etapa de memoria y tiene que volverse a ejecución. Eso no es posible haciendo una unidad de forwarding, básicamente. Entonces, hay que dar tiempo al procesador para que se pueda realizar dicha operación. Entonces, eh, bueno, vamos a hacer un ejemplo, así un juego intelectual rápido. Asumamos que la primera instrucción es un load en S0, como se ve acá. ¿Sí? Eh, en lugar de un add, como se tenía en este ejemplo de aquí. Aquí hay un add, asumamos que ahora es un load, como se ve en la figura de row. ¿Sí? Como se observa, el dato deseado se encuentra disponible únicamente hasta que la etapa de memoria sea alcanzada por la instrucción. ¿Sí? Hasta que la etapa de memoria sea alcanzada por la instrucción, es la única forma de que el dato sea accesado. Pero si el pipeline sigue su curso, el dato estaría disponible de manera tardía para que el uso de la instrucción sub, ¿verdad? Porque recuerden que son secuenciales y va a una etapa anterior, por lo que el forwarding no evita
las burbujas en el procesador en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Ok, ahora sí. Vean que aquí la etapa de ejecución está atrás en el tiempo que la siguiente etapa de ejecución. Pero en este caso, la etapa de ejecución, si se conserva este desplazamiento que existe aquí, cuando esto está en ejecución y esta entra a ejecución, el dato está mal. Porque el dato está únicamente después, hasta que esté en memoria. Eso significa que hay que darle un ciclo de reloj extra a la instrucción para que pueda procesar, para que pueda obtener el dato adecuado que viene de memoria. Eso es el stalling. Entonces hay que detener el pipeline. ¿Sí? Para solventar estas dependencias se trata ya sea de reordenar el código, o sea, a nivel del programador, o usar hardware de detección y añadir burbujas. ¿Sí? No sé si les quedó más claro o alguna duda. Pues yo tengo una duda, pues es decir, a nivel como conceptual y del dibujo, es como Ujú. en el primero de la izquierda, sí, va de ejecución a ejecución, pero y no pasa por memoria. En el segundo también se podría decir que va de ejecución a ejecución, pasando por memoria. Ajá, Y esa es la duda que tengo. ok, ¿Cuál sería, o sea, qué diferencia hay a nivel de, o sea, yo lo veo y los veo como iguales, ok, iguales, está excepto bien. por lo de tiempo. O sea, el dato Ajá, está después de la memoria y en el otro está antes de la memoria. sí, pero digamos, Ah, recordemos que el pipeline va en instruction fetch, decode, execute, memory y write back. Ok, entonces, la ajá, siguiente instrucción haría esto. Cuando esto está en decode, ya esto está entrando en instruction fetch. Entonces, cuando esto ocupa ejecutar el dato, ¿verdad? Que digamos que el sub lo ocuparía, si siguiera el curso normal sin introducir burbujas, cuando esto está en ejecución, ¿verdad? Se encuentra en el mismo proceso que el dato que está saliendo en memoria. Pero como están en el mismo ciclo de reloj, por decirlo así, no se puede sobredescribir el dato, digamos, la memoria no se va a actualizar y este dato no va a estar listo para que sea ejecutado. sí, listo. Ok, eso es. Usted tendría que esperar hasta el siguiente ciclo para que se actualice en memoria. Eso es todo. Eso es el stalling. Ahora pasamos a los riesgos de control. Se conoce como riesgo por bifurcación y ocurre cuando el pipeline toma la dirección incorrecta de un branch o una bifurcación, provocando que se deba descartar todo el pipeline. ¿Ok? Eh, Observemos el programa siguiente. Para el hardware es muy difícil saber si se va a realizar un branch porque está recibiendo la instrucción de memoria, ¿verdad? Una solución posible es añadir burbujas hasta determinar si el branch se va a tomar o no. En este caso son los 400 segundos. Eh, Asumiendo que se añade hardware en la segunda etapa, en la decodificación, para detectar o determinar si el branch ocurre, eh, si el branch no se toma, la instrucción load word que se añade para operar el resultado, eh, vamos a ver, asumiendo que se añade el hardware en la segunda etapa para determinar el branch, si el branch no se toma, la instrucción load word se retrasa debido a la burbuja que se añade para operar el resultado de la condición del branch. En otras palabras, siempre hay que hacer un branch. ¿Qué me refiero con esto? Si el branch ocurre, hay que hacer una carga otra vez de memoria. Eso significa que se va a retrasar. Pero si el branch no ocurre, va a seguir el curso con un OR. Entonces, indiferentemente de si yo estoy tratando de predecirlo, igual tengo que añadir las burbujas hasta que yo pueda determinar si el branch fue tomado o no. Entonces, una solución más común es predecir el branch, básicamente. Esta solución es de manera probabilística y comportamental y se da a observar el comportamiento del pasado inmediato para predecir el futuro. Otra es el asumir que el branch no se toma nunca. ¿A qué me refiero con observar el comportamiento pasado para predecir el futuro? Digamos que usted añade una tabla, una nueva lógica extra, un nuevo hardware,
en el que usted va llevando un conteo de cuántos branches, dependiendo de la instrucción que usted está corriendo, se tomaron. Por ejemplo, usted tiene un loop. Entonces en ese loop lo que va a decir es, ¿se tomó un branch? No. ¿Se tomó un branch? No. Entonces usted va guardando esos resultados en una memoria extra y así va a predecir, la siguiente instrucción no se va a tomar, la siguiente instrucción no se va a tomar porque en el pasado inmediato no se tomó. ¿Sí? Eh, la otra es asumir que el branch nunca se toma. Y cuando el branch ocurre, nada más hay que descartar el pipeline, pero es un proceso lento. Si usted sabe que el código, el branch no es muy común, eso es una buena opción. Y para el manejo de excepciones, la detección de las excepciones usualmente se encuentra en la ruta crítica del procesador, por lo que determina el ciclo reloj y por tanto el rendimiento. ¿Okay? Para la arquitectura MIPS, las excepciones se manejan mediante un registro especial y una posición en memoria que identifica la causa. ¿Qué me refiero con una posición en memoria que identifica la causa? Que le dice que es una falla, bueno, una instrucción que no es reconocida o que hay o tal vez que hay un overflow, por ejemplo. ¿Sí? El registro especial se llama Exception Program Counter y contiene la dirección de la instrucción que cometió la ofensa. Este registro transfiere el control del sistema operativo. Básicamente es una acción posible. Una acción posible es reportar un error, otra es realizar acciones predeterminadas para un overflow, entre otras. Otra es simplemente descartar el programa completamente y simplemente asumir que nunca se realizó. Eh, una vez realizada la acción, el sistema operativo, bueno, finaliza el programa y puede seguir ejecutando gracias al Exception Program Counter. ¿A qué me refiero con eso? Si usted descarta la instrucción, el Exception Program Counter dice, yo terminé en esta posición de memoria, pero puedo seguir con la siguiente. Si no hay otro error y no hay que descartar todas, entonces la siguiente posición va a seguir corriendo un programa normalmente. O sea, no va a afectar la operación. Eh, para identificar la ofensa se puede utilizar un registro de estado o llamado registro causa, que indica la razón, o mediante el método de interrupción vectorizada, que este método consiste en definir vectores con la dirección a una posición de memoria e identifica la causa. Ahorita esto lo mencionamos porque nada más vale la pena como que conozcan, pero para indagarlos, se encuentran en el libro. Y bueno, la excepción en una implementación con pipeline se toma como otro riesgo de control y básicamente se descartan las instrucciones del pipeline gracias a que la excepción descarta las señales de control. Se utiliza el mismo mecanismo utilizado para tomar branches con el añadido de descartar las líneas de control, que en este caso es el EXFlush. Bueno, y básicamente eso sería a manera de pipeline y ya como para terminar los temas finales antes de proceder a la prueba. Entonces, si tienen alguna duda o si algo no les quedó muy claro, preguntas.